Bien, doy muchas gracias a Dios, muchas caritas nuevas, mucha gente de visita, gente que no habíamos visto. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos trae hasta aquí y yo realmente espero que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Este pasaje, ahora que lo estaba estudiando, ahí mi esposo me quiere hacer famosa y no lo ha logrado porque sube mis predicaciones a YouTube y tienen como 3 visualizaciones las pobres predicaciones, por ahí si nos quieren seguir, pero me di cuenta que este pasaje lo prediqué el año pasado, justamente en los mensajes de historias después de la cruz, pero bueno, tienen que ver precisamente en este caminar que vamos hacia el Pentecostés. Y quiero hablar de Juan capítulo 21. Acompáñame a su Biblia en el libro de Juan. Y el sermón de hoy hablamos de intentarlo de nuevo. Vamos a intentar ¿qué? Vamos a hablar de algunos aspectos que Dios nos está llamando a nuevamente intentarlo. Quizás aquellos que están en la iglesia cansados o desanimados, Dios nos llama a intentarlo de nuevo. O quizás si a alguno de quien nos visita o de los que ya están aquí, pero están lejos de Dios, hoy es un día donde Dios nos llama a intentarlo de nuevo. Y vamos a hablar el por qué. Y vamos a leer todo el pasaje, pero lo vamos a leer de poquito en poquito. Y voy a leer hasta el 14. Dice así, 21, último capítulo de Juan, el capítulo 21 de Juan. Del Evangelio de Juan, porque hay muchos Juanes en la Biblia, entonces del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Estamos hablando de estos momentos que Jesús aparece después de resucitar. Y todos están confundidos, ya lo han visto, ya vieron que era real, pero seguramente estaban muy desconcertados. Es decir, Jesús sí resucitó, pero ¿y luego qué sigue? ¿Verdad? No había indicaciones por parte de Jesucristo para ir hacia adelante o hacia, no había algo, alguna dirección muy certera. Eso lo vemos hasta que les da la gran comisión Jesucristo en su ascensión. Pero entonces yo imagino Pedro en ese momento donde en esta confusión de qué va a seguir, dice la Biblia que él les dijo a los discípulos, les dijo: ¿saben qué? Voy a pescar. Y esta palabra o pequeña palabra trae demasiada profundidad porque implicaba regresar
a lo que Jesucristo le había llamado dejar. Es decir, Pedro en esta confusión quizás, en estas dudas y en este desánimo que Pedro tenía, porque quiero que te conectes y pienses en lo que Pedro hacía. Cuando yo meditaba en el pasaje, yo decía, Pedro no fue tan diferente a Judas en el momento de la crucifixión. Los dos lo traicionaron, los dos lo negaron. Y aquí lo vamos a ver, la gran diferencia que fue el perdón y el arrepentimiento de parte de Pedro. Pero quiero que imagines este momento que Pedro tiene de dolor, de saber que Jesús resucitó, de querer verlo a los ojos y seguramente no poder, porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Es decir, él llegó un momento en que se quebró, tuvo miedo y su decisión para él más prudente fue, pues me voy a trabajar. Y podemos pensar muchas cosas. Pedro tenía familia, tenía que ver la manera de ver por su familia, tenía que hacer muchas otras cosas en relación, y él decide volver atrás. Y Pedro tenía tanta influencia que les dice los otros discípulos, pues nosotros vamos también. Si tú vas, nosotros vamos. Pedro era un líder nato. Aquí, hermanos, hay líderes de esos que dicen, hermanos, vamos y vamos. Impresionante. Bueno, Pedro era de ellos. Pedro era una persona que si él decía, me quedo, se quedan. Si vamos, vamos. Y entonces, en este momento de dudas, de tristeza, de culpa, de saber que le había fallado a Dios, lo que hizo Pedro fue voltear y decir, mejor regreso a la vida que tenía. ¿Cuántas veces tú y yo hemos contemplado, considerado o actuado en esa circunstancia de decir, mejor en vez de seguir adelante porque ni siquiera sé qué sigue, creo que mejor hago lo que ya sé hacer bien? En el caso de Pedro, sabía pescar, sabía estar en la barca, pero Pedro sabía que Dios no lo había llamado a eso. Y lo peor de todo es que salieron a pescar y la Biblia dice que no pudieron pescar. Pero aquí lo maravilloso, hermanos, de este pasaje, o lo que me encuentro, es la actitud de Jesucristo. Nuevamente, quien vino, se acercó y pareciera irreal que el mismo escenario del principio, cuando Jesús fue a buscar a los discípulos, es el mismo escenario que nos encontramos aquí. El mismo escenario donde Jesús va, los busca, hace un milagro, y cuando hace el milagro de que pesquen muchos peces, recuerdan y dicen, es el Señor. Y Pedro dice que salió de la barca, agarró un cinto, se amarró y salió corriendo a ver a Jesucristo. Y en esta dualidad de estar lejos y confundido, pero a la vez, hermanos, de querer estar cerca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por nuestra indiferencia, por nuestras dudas, por nuestros temores, y déjenme decirlo, por nuestras fallas y nuestro pecado, vivimos en esta dualidad de querer estar lejos o de querer hacer las cosas, no que no deba, pero fuera de lo que sé que es dentro de la voluntad de Dios, pero a la vez quiero estar cerca porque lo he probado. Hermanos, todo aquel que ha experimentado a Dios, cuando sale de ahí, no vuelve a hacer lo mismo porque ya ha probado de Dios. Imagina esa parte de Pedro de decir, vuelvo hacia atrás, hacia mi vida de atrás, pero sabiendo que hay una verdad mucho mayor que esto. Y entonces, en esa lucha de querer estar cerca, pero a la vez sentirse inmerecedor quizás, Jesús se aparece. Y Jesús hace un milagro para recordarle, aquí estoy. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos.
donde seguramente tienes o has tenido esta lucha donde sabes y entiendes y disfrutas la realidad de Dios en tu vida, porque si no la has experimentado, te estás perdiendo de cosas maravillosas. Pero aquellos que la hemos disfrutado y en algún momento nos hemos enfriado o hemos sido indiferentes y estamos en esto, maravillosamente quien viene se acerca a nosotros y nos recuerda a qué hemos sido llamados, se pone presente en nuestra historia. Y Dios viene nuevamente a interrumpir el plan de Pedro para recordarle que él iba a ser un pescador de hombres y no solamente de peces. Y quiero hacer dos preguntas referente a esta primera expresión de intentarlo de nuevo. ¿Qué haces cuando te equivocas? ¿Cómo reaccionas cuando fallas? A veces somos muy severos con nosotros mismos cuando hemos fallado, cuando no hemos tomado una buena decisión. Y no la estoy justificando, delante de Dios muchas veces fallamos, pero se nos olvida que tenemos una gracia maravillosa a la que tú y yo podemos acceder y podemos ser libres de aquello en lo que hemos caído. ¿Cuál es tu primera reacción al fallar? Muchas veces nuestra primera reacción es: Dios me va a castigar. Cuando nuestra primera reacción es: tengo un Padre que me va a perdonar si voy a Él. Es reconocer mi falla, pero ir con el que puede perdonarme. Y es lo que Jesús estaba intentando hacer con Pedro. ¿Qué haces cuando tú entiendes que has fallado? ¿Huyes o buscas estar cerca de Él para pedir el perdón que necesitas? A veces somos más severos con nosotros mismos que la misma santidad de Dios que espera por nosotros. Y también yo relacionaba esto, iglesia, y quiero que pienses en aquellos que en algún momento se han ido de nuestra liga, válgame, pastora de jóvenes, perdón, de nuestra iglesia. Quiero que pienses en nombres de personas que por cualquier cosa, alguna situación difícil, algún enfrentamiento entre nosotros, algún pecado, algo pasó y se fue de la iglesia. ¿Cuál fue tu reacción y mi reacción cuando alguien se va de la iglesia? Quizás lo buscamos un tiempo y luego ya lo entregamos, como dice la Biblia, o quizás juzgamos duramente y severamente a aquel que se va a pescar nuevamente. Y quiero que veas la actitud de Jesús cuando alguien se aleja o cuando alguien decide dar pasos hacia atrás. Jesús da pasos hacia el frente, hacia una persona que se aleja. No podemos, hermanos, no estamos llamados a hacer un juicio cuando vemos en Jesús que a pesar de que ya apareció, ya vieron milagros, ya dijo, volvió al inicio de la historia a recordarles quién era Él y a qué estaban llamados. Somos un lugar, hermanos, para restaurar. Y Pablo dice en Gálatas, predicaba en un campamento, Pablo le dice, ustedes que se creen espirituales, o ustedes no que se creen, sino que son espirituales, no estaba dudando de eso, les estaba diciendo, ustedes que han conocido al Señor, restauren al débil, pero en amor, teniendo plena conciencia que lo que pasó a él puede pasarte a ti. Esa es la manera más amorosa de ayudar a alguien que se ha alejado. Y yo veo esto, hermanos, en Cristo. Pedro y sus amigos yendo a pescar, muy seguramente iniciando la vida hacia atrás. No es mala, pero habían olvidado a qué les había llamado Jesús. Y Jesús fue a buscarles. Amada iglesia, amados hermanos que nos acompañan,
si ustedes hoy día se sienten lejanos a Jesús, extrañan esta parte de experimentar a Dios, pero a su vez se sienten lejanos, creo que tenemos un Dios que viene para recordarnos que está aquí y nos dice: hijitos, vamos a compartir la cena. Y después lo demuestra de una mejor manera todavía en el versículo 15, porque dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, Jesús no solo se quedó a recordarle, sino también lo restauró. Y lo restauró de la manera más hermosa, o una de las maneras más bellas que yo encuentro en la Biblia, de cómo Jesús trata a alguien que ha fallado. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba? Fue como esta capacidad para conversar con Jesús de decir: 3 veces me fallaste, bueno, ahora yo 3 veces voy a preguntarte si me amas, para demostrarte que aquí estoy. No hay algo tan grande que me haga separarme. Hermanos, no hay una historia, no hay una situación, no hay una lucha que tú tengas que a Dios le espante. O no hay algo que pueda decir: ay, no, esto no me lo esperaba de Ana, por un de estos, esto salió así de mis casillas. Dios me conoce y te conoce plenamente. Y Pedro sabía que, Jesús sabía que en el corazón de Pedro estaba el peso de la culpa de haberle traicionado 3 veces. Y Jesús se acerca para preguntar si lo ama 3 veces. Y la conversación es bien hermosa porque Jesús pregunta: Pedro, ¿tú me amas más que a estos? Hablaba de los discípulos, hablaba de la barca, hablaba del trabajo que él tenía, hablaba de todo lo que había a su alrededor. Y le dijo: Pedro, ¿tú me amas más que a todo? Y déjame te explico que en el griego hay como tipos de amor. En el amor ágape es este amor incondicional, que sobrepasa todo, que da todo, el que relata Corintios 13, ese amor genuino. Y literalmente Jesús le dice: tú me agapao, en griego, tú me amas incondicional y profundamente. ¿Así me amas? Porque Pedro así se expresaba en los evangelios de Jesús. Pero Pedro, entendiendo quién es, su vulnerabilidad, su realidad y su facilidad para fallar ahora, ya no fue tan impetuoso como el Pedro que veíamos. Ya no contestó en el arranque decir: sí, yo te amo, Dios, y voy a dar la vida por ti. Ya no fue así. De hecho, Pedro le dijo, me da risa porque es como muy de jóvenes, porque Jesús le dice: tú me amas, y Pedro fue como: eres bien buena onda, Jesús, o sea, te quiero mucho, literalmente. Pedro le respondió: sí te quiero, Dios. Es como si le hubiera dicho gracias, o sea, de verdad fue. Pero Pedro, hermanos, bajó su estándar porque él sabía ahora quién era él. Y él decía: Señor, mi amor por ti no es perfecto, pero aquí está. Ya sé que no soy un cristiano que a lo mejor hoy da la vida por ti porque soy un miedoso, pero lo poquito que pueda amarte, aquí está.
Pedro fue lo más sincero que pudo. Ya no fue impetuoso, ya no fue una respuesta de si ellos te abandonan, yo sí doy la vida por ti. Ahora fue, Señor, bájale al estándar. Te quiero. Y quiero, quizás logre amarte, pero hoy te quiero. Y entonces Jesús nuevamente pregunta, ¿me amas? Y si se fijan, la pregunta fue también bajando. ¿Me amas más que a estos? Y en la segunda le pregunta, ¿tú me amas? Y entonces fue como, sí, Señor, yo te quiero. Y entonces Jesús responde, pastorea mis ovejas. Y luego nuevamente pregunta, ¿me amas? Y dice la Biblia que él se entristeció, quizás pensando que Jesús no le creía o esperaba una mejor respuesta. Pero Jesús obtuvo la respuesta más real y honesta de parte de Pedro. Y hermanos, Dios está esperando de tu parte y de mi parte la respuesta más honesta. Como aquel hombre que dijo, Señor, sí creo, pero ayuda mi incredulidad si no es suficiente. Señor, sí te amo, pero la verdad es que aún no sé amarte correctamente, o aún la verdad es que amo más muchas cosas. Si Jesús hoy nos preguntara, amada iglesia, ¿tú me amas? Y Jesús espera el estándar y no lo va a bajar. Pero Él está esperando que tú y yo no le digamos, sí, Señor, yo doy la vida por ti, y nos quedemos a la mitad. Es mejor decir, Señor, estoy en este camino aprendiendo a amarte. Dios está esperando que tú y yo podamos ser sinceros para que Dios nos restaure. Pero hay que iniciar por eso. No sé amarte como tú esperas que yo te ame, pero aquí estoy. No sé muchas cosas, pero aquí estoy. Él no está esperando promesas o palabras que no expresen nuestro corazón sincero. Por tanto, iglesia, es un buen inicio decir lo que verdaderamente sentimos hacia Él. Y Dios, por medio de la persona de Jesucristo, le demuestra a Pedro y a nosotros dos cosas muy importantes. Y esto va hacia la parte vertical, que es de mi relación con Dios, y como la parte horizontal. Jesús pregunta, ¿me amas? Y luego dice una acción. Es decir, el amor va acompañado de un servicio y de una acción, hermanos. Siempre. Llámese iglesia o llámese mi relación con Dios, pero llámese también mis relaciones interpersonales. Yo no puedo decir que amo a mi esposo o a mi esposa y realmente no estar actuando para hacerlo. No puedo decir que quiero amar al prójimo y al que está allá afuera y realmente no hacerlo cuando se presenta la oportunidad. La prueba es el amor, pero también hay un mandamiento. A Pedro se le dijo, ¿me amas? Ok, tienes un trabajo que hacer. Si tu respuesta hacia Dios es, sí, Señor, sí te amo, tienes un trabajo que hacer. Y si tu respuesta hacia tu familia y a tu esposa, a tu trabajo es amor, ahí hay algo que hacer. El amor no queda en palabras, y Pedro es el mejor ejemplo, al grado que él entendió que ya no iba a decir algo que no iba a cumplir. Dios está esperando, amada iglesia, que seamos honestos con Él. Versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Se acuerdan la primera palabra que le dijo Jesús a Pedro? Sígueme. Volvió a iniciar. Está bien. Vamos a volver a empezar. Vamos a intentarlo de nuevo.
Pero dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Me gusta mucho cómo se expresa Juan de él mismo, porque dice, el discípulo a quien amaba a Jesús, y pues se refiere a Juan, a él mismo. Dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Estas son las palabras, yo creo que de las más fuertes que encuentro en la Biblia de parte de Jesús, porque Jesús acaba de restaurar a Pedro, acaba de sanar el corazón, acaban de tener una conversación muy sabia, y Jesús le dice, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Me amas? Vamos a trabajar. Y en eso, en esta humanidad que somos, Pedro voltea a ver y está Juan. Y Jesús le acaba de decir, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en tu vida en que ya no podrás tú ceñirte, es decir, ni siquiera vestirte, ni siquiera amarrarte. Alguien lo hará por ti. Era una señal de que él iba a morir por el nombre de Jesús. Oye, pues que alguien te diga eso, pues no está padre, ¿verdad? No está bonito que alguien te diga que tu final va a ser duro. Y seguramente Pedro lo estaba aceptando, pero voltea a ver a Juan y dice, oye, ¿y a este cómo va a morir Juan? ¿Y a este que le toca, no? Y entonces Jesús le dice, bueno, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Literalmente así le dijo, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque solemos compararnos, porque solemos ver mi historia con la historia del otro y quiero que le vaya igual o peor, ¿verdad? O porque si a mí me tocó esto, ¿por qué a otra persona no le tocó? Y mira, Jesús fue tan sabio y directo y dijo, bueno, si a él quiero que pase o no pase, ¿a ti qué? Haz lo que a ti te toca. Tienes que ocuparte y preocuparte en lo que Dios ha puesto en tus manos, preocuparte por tu vida, tu destino, y deja a los demás a mi cargo. Porque, hermanos, lamentarse y ver la equivocación de otros, la verdad es que es bien fácil y es hasta a veces satisfactorio. Y por eso Jesús es muy severo y dice, a ti no te corresponde saber el destino de otros. Te toca caminar con lo que Dios te ha dado y agradarle a Él. Muchos de ustedes saben que una de mis peticiones de oración constante delante de Dios, personal y hasta en la iglesia, es la cuestión del trabajo de mi esposo. Y a veces, y justo esta semana me llega una noticia que yo recomiendo a una chica de Vanguardia Juvenil, la recomiendo para un proyecto que hay en Estados Unidos. La recomiendo para Community Manager y me dicen los que la recomiendan, los que la reciben, que su perfil es maravilloso y que están pensando en darle un puesto increíblemente genial, internacional. Y yo la recomendé y así de Dios y Pablo, o sea, de pronto hemos tenido esta experiencia de ayudar a otros y no pasa nada con nosotros o no pasa como quisiéramos, yo creo que es la palabra correcta. Y entonces estas palabras de Jesús de verdad, hermanos, me taladran en el corazón cuando mi corazón deja de ser agradecido por las cosas que Dios está haciendo. Porque si bien no contesta algo que a lo mejor está delante de Dios, estoy viendo que mi papá está mucho mejor, que lo más probable es que Gaby, hermanos, que literalmente Pablo iba a su funeral con su hermana, mañana sale del hospital. Y de pronto vemos otras cosas que el Señor no contesta como quisiéramos y estamos tan ocupados en compararnos. La verdad es que Jesús por algo nos dice, a ver, inténtalo de nuevo, no te preocupes por eso. Haz las preguntas correctas, Ana. Esa no te corresponde a ti. Esa no te corresponde. Esa no es la pregunta por la cual tu fe puede crecer. Esa no es una pregunta que puede hacer que tu vida mejore o que seas ejemplo a los demás. Y
Veo en el Señor, hermanos, ¿a ti qué? Y no estamos llamados, hermanos, a compararnos. No estamos llamados a ver las historias de los demás y vernos como mártires a la luz de otros, o vernos como superiores cuando alguien ha fallado. Dios nos está llamando a ser responsables de nuestra vida cristiana, gozarnos con los que se gozan y verdaderamente llorar con los que lloran. Nuestra tarea es personal. Cristo nos habla a todos en medio de nuestras dudas y miedos y nos pregunta, ¿qué de ti? Pero nos alienta también y decir, sígueme. ¿Qué de ti? No sé, no sabemos muchas cosas, pero termina diciendo, tú sígueme. Eso no te corresponde. Sigue mis pasos y yo me sé el camino que a ti te toca. Podemos ver esta seguridad que nos da Jesús y estas vidas tan distintas. Decía el hermano Simón, y cierro con esto. El hermano Simón decía, si tú te pusieras a platicar con Abby y luego te pasas con Rubén y con Gaby y luego te pasas con Nelda y luego te pasas con Tere y luego con Lisbeth, no, hermanos, o sea, de verdad son vidas maravillosas. Si te sientas con Toño un día a platicar, conocer sus luchas, y después te pasas con Maristella y después con Betty Díaz y saber con qué lucha. Hay una maravilla de historias de cómo Dios está sosteniéndonos y haciendo cosas en medio de nosotros hermosas. Y Dios nos llama, hermanos, a saber que nuestra historia es parte de esta comunidad para fortalecernos. Y por eso son tan diferentes y por eso tenemos luchas tan diferentes. Y por eso la pregunta es, ¿qué de ti? Sígueme. Vamos caminando. Hay un canto que dice, si nos acompañas en esta jornada, verás que todas estas barcas están llenas de marcas. Todos tenemos marcas. Tú sígueme. ¿Qué de ti? Tú sígueme. Inténtalo de nuevo. Hermanos, tenemos a un Jesús que vino y buscó a aquel que se estaba alejando del propósito que Dios le había llamado. Tenemos a un Jesucristo que viene y restaura un corazón que estaba siendo carcomido por la culpa y la traición a su Señor. Y le pregunta, ¿me amas? Y tenemos a un Dios o a Jesucristo llegando, exhortando a su discípulo y diciendo, la vida que nos toca es diferente. Eso no te corresponde compararlo, sopesarlo, balancearlo. Tú sígueme. Esto, hermanos, es intentarlo de nuevo. Nos hemos equivocado, nos hemos alejado, le hemos fallado, hemos quebrado nuestra fe al ver que a unos les va mejor que a otros. Vamos a intentarlo de nuevo. Es el llamado y es el último capítulo de Juan. Juan termina con esto. Juan termina recordándonos maravillosamente que Él es quien nos busca, Él es quien nos restaura y Él es el que pone el camino para seguir adelante. Y con esto en mente, hermanos, quiero pedirles, por tanto, que abramos nuestra Biblia en el Salmo 51.